Muy buenas noches, estamos aquí como todos los sábados, muy contentos de estar de nuevo manejando el espíritu del Logos, la palabra, aquí en estos dichosos sábados de lluvia. Invito a mis compañeros a que se presenten. El 7 de julio se conmemora San Fermín de Amián. Este era un obispo, el primer obispo de Amián, cristiano, decapitado, y que nació en Pamplona. Por eso los Sanfermines, a partir del 7 de julio, que termina mañana. Pero también, cosa que me interesa un poco más el día de hoy, se conmemora ese 7 de julio, o por lo menos este año, 83 años de la muerte de Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, que dijo, escritor escocés, algo así como: si dentro de 100 años se me recuerda solamente como el inventor de Sherlock Holmes, será que mi vida ha sido un fracaso. Eso lo debió decir como en los años 20, los años 10, 20 del siglo XX. Yo veo que casi está por cumplirse ese centenario y quise aportar un par de datos para ver si lo pueden recordar por otro tipo de cosas. Por ejemplo, se le puso Arthur en honor al rey Arturo, que le gustaba mucho a su madre. Él era médico naval y de hecho se casó con la hermana de uno de sus pacientes. Le gustaban mucho los deportes, practicaba cricket, esquí, golf, rugby y también fútbol. De hecho, él fue el que fundó el Portsmouth Club de Fútbol en 1884. Él fue el primer portero de ese equipo y como está un poco mal visto que esto fuera de caballeros, este deporte, se hacía pasar como Smith. Ese era su seudónimo en el deporte. Yo no sé si Arthur Conan Doyle quiera ser recordado por estas cosas que les estoy diciendo, pero desde luego me parecería que es una buena invitación para que ustedes investiguen de todo lo que hablamos aquí en la mesa y ustedes hagan sus propias recomendaciones. Buenas noches, bienvenidos a La Dicha de las Palabras. Yo soy Laura García. Bueno, lo que para Arthur Conan Doyle era un fracaso, para la mayoría de nosotros sería un gran éxito. Esto lo digo yo, pero lo siguiente es una cita. La cultura ha sido siempre aprovechamiento de inconvenientes. Esto lo dijo, o lo dijeron, el filósofo o los tres filósofos José, Ortega y Gasset. Piénsenlo bien. La cultura ha sido siempre aprovechamiento de inconvenientes. Soy Pablo Bullosa, buenas noches. Bueno, yo estoy muy contento porque me dieron este libro que se llama Leer. Es un libro que hizo Rosa Beltrán, directora de literatura de la UNAM, junto con un equipo de colaboradores, y son citas sobre la lectura magníficas. Lo abre uno en cualquier lado y puede con eso echarse una cita para comenzar la dichosa palabra. Lo abro al azar y, por ejemplo, leo una de Paco Ignacio Taibo II, que dice: leer abre la puerta de la democracia, crea pensamiento crítico y repara las neuronas averiadas por la televisión. Así que no vean televisión. Yo soy Eduardo Casado. Apáguenla en este minuto. Bueno, pues mi mujer tiene café en los ojos, por eso me quita el sueño. ¡Ay! Saludos, Carla. Soy romántico. Muy romántico. Miren, si van a enamorarse, enamórense de una loca. Son las únicas que aman con locura. Soy Germán Ortega Chávez. Muy buenas noches. Vamos entonces. No, ya después de eso nomás. No nomás enamorado, sino proyectado. No, en ningún momento insinuó que su mujer fuera esa loca. No, sé. lo dijo en general. Nosotros jamás diríamos eso. Bueno, algo. ¿Dijiste algo malo hoy a tu mujer? Lo primero fue muy bonito, lo del café en los ojos. Muy bonito. Muchas gracias, hombre. Hay para que lo adopten también los enamorados. Bueno, vamos con... los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos, a @ladichosa22 por Twitter y a La Dichosa Palabra en Facebook. Nuestra palabra del día de hoy es... la pregunta, del día de hoy es... Está muy buena, ¿eh? Laura aquí ya estaba comentando la polémica sobre esta pregunta. ¿Crees que los buenos libros deberían costar más que los malos? No nos referimos a la calidad de la edición, por supuesto, sino al contenido.
escríbanos, ya tenemos algunas de sus respuestas. Hay que aquí decir que las nosotros leeremos. no es que opinemos que sí o que no. Nosotros no. lo dejamos abierto. Esa y es la ahora- pregunta, ahora, es una pregunta, Es ¿no? una al pregunta final para del ustedes. programa Es ya una nos pregunta peleamos. muy interesante. Claro, claro. Pues digo, ya que en este mundo materialista le queremos poner cantidades a lo invisible, pues vamos a ver. ¿No? Le ponemos. Le ponemos, No le claro. queremos, le ponemos. Ponemos Ya y está. valoramos lo invisible y lo cuantificamos. O sea que, pues, a ver qué nos dicen ustedes de esta hecho, pregunta. El dólar es invisible. Exacto. ¿Quién ha visto un dólar? Un dólar. El de la suerte. Hemos visto billetes, Sí. monedas, pero así un dólar. Dicen La que son esencia verdes, del por eso dólar. veniste de verde, tú a lo mejor. ¿no? Sí, traigo hasta mi águila real. A ver. Bueno, Beatriz Montoya nos dice que si podríamos hablar, yo casi nos deberíamos parar, de don Lope de Vega. Ole. Félix Lope de Vega y Carpio, Félix de los Ingenios. Probablemente uno de los más grandes escritores, sin lugar a dudas, de todos los tiempos y de todos los lugares. De hecho, para mí, por ejemplo, yo como paisana voy a empezar hablando de él. Pues sí, ya habla. Es una lectura obligada en secundaria en España, el teatro. En México también. Para nosotros ir al teatro, las primeras obras que se ven, las primeras dramaturgias son las de Lope de Vega. Y para mí es el sinónimo del siglo de oro español. Es decir, siglo de oro y Lope de Vega para mí es casi lo mismo, aunque convivió con Tirso de Molina, con Quevedo, y por lo tanto era enemigo de Góngora, por estas amistades, se decía, y de Cervantes, efectivamente. Y de hecho, esta enemistad de Cervantes es muy curiosa porque yo creo que su vida y la de Cervantes tuvieron bastantes coincidencias. Por ejemplo, Cervantes estuvo en la batalla de Lepanto, estuvo preso, no le fue tan bien en su vida. En el caso de Lope de Vega, él también participó en una batalla, en la batalla de la isla de Terceira, allá en las Azores, contra Por los... Portugal, para integrar Portugal, ¿no? Y un Pero contra hermano de los Lope de Vega estuvo con franceses. Cervantes en Lepanto. Exacto. En Lepanto. Un hermano de Lope de De Vega. hecho, Lope de Vega estudió en Alcalá de Henares, que es la ciudad natal de Cervantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen una serie de coincidencias. Decía yo de la batalla esta de Terceira, que fue considerada la primera donde se usaron galeras, estos barcos de remos, y mira. la primera que se disputó en mar abierto. Esa es considerada, yo no sé si hubo alguna antes, pero bueno, así nos lo enseñan a nosotros. Bueno, en la por España, escuela. como imperio. Sí, yo creo que Claro, España, estaba porque en la el Gran mundo Armada, romano- él también En el participó mundo con la Gran antiguo Armada. Siempre hubo Y de batallas remos navales, ¿no? también, y de remos. Sí. Y de su escritura tenemos muchas cosas. Tenemos Sí, muchas sí, cosas. porque Por eso ejemplo, también. que Por la eso es más o academia... Con la academia de... Es que está muy ligado todo su escritura con los episodios. Sí, es que tengo le una pasan, ¿no? idea que quiero. Es el gran dramaturgo por excelencia. Se dice que hay más de 3.000 sonetos, yo no sé cuántos se conserven, pero que tienen hasta 300 obras escritas en teatro. Escribió todos los géneros, lírica, narrativa, Novela. y sobre todo dramaturgia, ¿no? Es lo más destacado de él. La Academia de Madrid le encargó un libro que se llama El arte de la nueva comedia, donde él un poco revoluciona todos los cánones que había hasta ese momento. Se seguía un poco la tradición en la dramaturgia de tener los 3 actos, la unidad de tiempo, espacio y acción, y él un poco viene a revolver todo esto, ¿no? Entonces, digamos que se le considera un innovador, un renovador, un revolucionario de la dramaturgia pues, ahora sí que en toda la historia del teatro, ¿no? Entonces, eso en sus obras está desde Fuenteovejuna, que es como de mis favoritas, El perro del hortelano, que luego muchas de ellas se han llevado a cine. Esa es una de las Y se más llevó su famosas. vida a cine. Recientemente se hizo la película Se ha hecho Lope. de todo, claro. La película Lope que tiene 2, 3 años, hecha en España también, y que habla de su vida. Porque realmente de maravillosa. Lope ahorita yo me iba a poner de pie porque no solamente es un escritor increíble, Sino un increíble, donjuanesco. sobrenatural, sino que su vida también es una vida realmente Estuvo increíble, una desterrado, vida estuvo en la fantástica, cárcel aventurera. y mira, él fue un protegido de la nobleza. Era tal su talento que todo lo que hizo de rebelde y de destrozos que hizo en su vida personal se lo podía permitir gracias a esta protección, este protectorado que tenía siempre de un noble, ¿no? A partir de la nobleza, a partir de dinero que le daban para sobrevivir, lo que le daba era mucho acceso a amantes con dinero.
Entonces, a partir de ahí, él genera una serie de personajes femeninos en sus obras, todos tienen nombre y Inspirados. apellidos en la realidad. Inspirados, claro. Entonces, sus temas siempre son de amor, de desengaño, también un poco del abuso de la nobleza. Él también denuncia no, un sí, poco. bastante. Fuente Ovejuna es un poco una denuncia una de eso, aunque crítica. también es una reafirmación de la monarquía y de los valores de su época, ¿no? Y otra cosa que quiero destacar de él, que a mí me encanta, sobre todo de esta época, son las academias de literatura, ¿no? Que son un poco como las tertulias, estos cafés donde se reunían los escritores a debatir y a ¿Y les generar. llamaban academias? Academias se llamaba, están un poco inspiradas en las italianas y era en casa de un noble, se reunían los escritores, poetas, la gente un poco que está en ese momento en la creatividad. Y él tenía una que se llama la de los nocturnos, que se reunía en Valencia los miércoles, si no me equivoco, eran 45 miembros, y es muy bonito porque él aquí empezó a recitar muchos de sus poemas en estas tertulias, en estas academias, en estas reuniones en casa de este noble, y todos los miembros lo que tenían era un nombre que era una metáfora de la noche, lo que le inspiraba a cada uno la noche. Entonces estaba el silencio, estaba la tiniebla, menos mal que no estaba el ronquido, o las pesadillas, o yo qué sé, pero todos tenían un nombre de una metáfora de lo que les inspiraba la noche. Y se dice, esto está muy... está todo muy escrito y registrado en las actas, porque había alguien que siempre llevaba las actas y por eso se sabe de todas estas reuniones que hacían. Entonces, hay una casa museo de Lope de Vega que está justamente en la calle Cervantes, es muy paradójico, en el barrio de las Letras de Madrid, donde se representan una vez al mes sus obras. Y bueno, se puede visitar, hay talleres, está el Teatro Lope de Vega, evidentemente. En México no Sevilla. usamos mucho la expresión está de Lope, pero en España se usó mucho está de Lope para decir que algo está muy padre, que está muy hermoso, muy increíble. Está de Lope, se decía, ¿no? Y siempre, bueno, pero ahora Si quería... quieren, vamos a la dichosa y tú le continúas si quieres, porque hay a lo mejor mucho Sí, yo quiero material. echar una López. Exactamente. Nuestra dichosa palabra del día de hoy. Bebida medicinal y por extensión bebida desagradable. Brebaje, poción, potingue. Es una palabra esdrújula. Para los que acierten, tenemos... Pablo. Tenemos ejemplares del cuaderno flotante de Luigi Amara. ¿Dónde está la 2? Aquí está la 2 de Luigi Amara, cortesía de Mantarraya Ediciones y de Aldus. Es una colección de ensayos, de aforismos, hasta de novelas gráficas de Luigi, que dice: basta el zumbido nocturno de un mosquito para la postulación del infierno. Así comienza este interesantísimo libro de Luigi Amara, Cuaderno Flotante. Y tenemos una novela de Berta Noy, una escritora española, Lugares que no aparecen en los mapas. Es una novela cortesía de Planeta. Qué padre título. Sí, muy buen título. Para todos aquellos que tienen niños de vacaciones estos días en casa, y 75 consejos para sobrevivir en el campamento. Quizás hayan salido, hayan hecho algún curso, taller o algún campamento, para todos aquellos que necesiten consejos sobre cómo prepararse, cómo sobrevivir a estar ahí, cómo volver sano y salvo. Y para los que no han podido irse de campamento, pues también pueden seguir estas aventuras de Sara, escritas por María Frisa, que es una psicóloga y una trabajadora social que sabe bastante de este tema. Es de Alfaguara y tenemos ejemplares para sobrevivir en el campamento. Pues ya saben, nuestra dichosa palabra, bebida medicinal y por extensión bebida desagradable, brebaje, poción, potingue. Es una palabra esdrújula. Nos tenemos que ir a un corte, pero ahora regresamos con ustedes.
Seguimos en La Dichosa Palabra, recuerden, en vivo ya temporada 11, y ustedes pueden participar con nosotros a través de las redes sociales. Para La Dichosa Palabra, los teléfonos y el correo electrónico, y para participar en la pregunta que estamos lanzando esta noche de si deberían ser más caros los libros buenos que los malos. Buenos atendiendo a, no a que tiene más páginas, ni a que la tapa es más dura y entonces cuesta más la manufactura, sino al contenido. Empiezan a llegar ya bastante porque creo que han llegado muchas hoy. Aquí hay una que me gusta mucho, Rodolfo Ansaldúa. Dice, al revés, es decir, los libros malos deberían costar más que los buenos. Sí. Para que nadie los lea. Interesante planteamiento. Esa es la opinión también de Pedro Aldama, quien admite que es subjetivo, pero que dice que sí, los buenos deberían ser más baratos y los malos más caros. Finalmente deberían Interesante. pagar un impuesto por tirar árboles, dice alguien por ahí. Metzi Serrano nos dice, ese es el problema, que el valor de los libros no está en su costo económico. Eso es importante, diferenciar entre el valor y el precio, digamos. No sé si Ese es vale probablemente así. el sentido. Lulú Beltrán dice, pienso que todos deberían ser más baratos. También a Claudia Sánchez dice que buenos y malos de todas maneras son muy caros, y Gerardo dice que pues que al fin y al cabo es como cualquier producto de oferta y demanda, y entonces deberían atender a ese tipo de cuestiones, los precios. Seguiremos leyendo más respuestas, sigan ustedes escribiendo hasta las 9 de la noche, recuerden @ladichosa22 o en Facebook La Dichosa Palabra. Aquí nos quedamos con mucho que decir sobre Lope de Vega. No mucho, pero yo quería decir algo. Digamos, ya en los datos familiares, Lope de Vega trabajó para la Inquisición, era familiar de la Inquisición. Yo dije, ¿familiar qué es eso? Familiar quiere decir que era de los que visitaban las cárceles. Y veían a los que presos de la Inquisición. Hacía su servicio social, ¿no? Pero le pagaban. Bueno, pero una cosa es interesante, Lope de Vega es realmente el autor de entre los distintos autores del siglo de oro. A mí el que más me gusta es Calderón de la Barca. Pero es un gusto personal. Es el que más tiende a la cuestión de reafirmar y crear los valores del nacionalismo español. Y entonces tiene una vena como muy popular y muy interesante porque sus obras van muy de acuerdo con cierto gusto en el imaginario social. Algunas obras de Lope de Vega tienen títulos que parecen las comedias del burlesque o del vodevil, ¿no? Santiago el Verde, Por el Puente Juana, Ya ándale de Mazagatos, El galán de la membrilla, ¿no? Que suenan muy bien. Y un problema que hay con Lope de Vega es que solamente se lee Fuente Ovejuna. La Dama Boba un poco. Sí, La Dama Boba. Es decir, son autores que son canónicos porque Caballero son de del los Medio. clásicos, pero precisamente, por ejemplo, la academia para eso sirve, y también debería servir la difusión ya en libros para que se lean otras obras de Lope de Vega y encontrar otros valores en estas obras, ¿no? Porque Dorotea, es es buenísimo. impresionante Claro, cómo La hay Arcadia. una cantidad de obras, ¿no? A mí me gustaría añadir nada más dos cosas. Una, que el gran enemigo de Lope no fue Cervantes, sino Góngora. Ese fue su enemigo poético. Representaba completamente otra manera de entender la literatura. Y después esa separación entre los gongorianos y los otros, pues, ¿no? Pues Claro. ha sido importante para la historia de la literatura. Y el propio Lope tenía una gran debate interno entre su inclinación religiosa y su inclinación mundana. Es un gran poeta erótico, hay que recordar ese soneto maravilloso donde habla de una pulga, a la que llama átomo viviente, que se posa en el pecho de una mujer, y él quiere cambiar su vida con esa pulga que muere aplastada por la dama que le hace así. Que se ¿no? la toma muy a pecho. Se la toma muy a pecho. Y es también autor de sonetos religiosos muy memorables, ¿no? Ese famoso de ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras, etcétera? Esas dos vertientes de Lope son muy interesantes y se reflejan en su biografía. También acabó, creo que, convirtiéndose en cura. En cura, sí. Eso tuvo una etapa Como religiosa. casi todos ellos, ¿eh? Sí. Sí, muy importante, y un poco también por lo azotado de su vida. Él, reconocidos, tuvo 15 hijos, ¿no? Solo 2 matrimonios, pero bueno, con todas sus amantes parece que se dedicaba a tuvo hijos desperdigar. con esta 15 Micaela hijos, Luján, cuando que el era una de marido sus de amantes. Micaela Luján estaba en América,
y él tuvo 3 o 4 hijos con Entonces ella. el de Vega Pero no fíjense- debe ser apellido, sino apodo, Pero, ¿no? Ese hijo es- Oye, no, pero lo que fíjense pasa- qué lo curioso pasa es que todos hay. murieron. Él tiene una obra de teatro muy, no recuerdo ahora el título, muy interesante, donde se trata de un marido con celos que sospecha de la mujer y comete una venganza brutal contra todos los miembros de su casa que no le advirtieron de que la mujer podía, ni siquiera se comprueba que la mujer La haya sido sospecha. adúltera, ¿no? Entonces mata incluso al perro y al perico, porque el perico pudiendo hablar, el perico pudiendo hablar, dice el No, verso, tiene no un le humor dijo brutal, nada, ¿no? sí. Esas son las Pero lo interesantes. que me parece interesante de esa obra es el final, donde después de que mató a la esposa, al perro, al perico, a los criados, acabó quedó con solo. todos en la casa, viene la escena final y el rey lo premia. El rey lo premia y le dice, has hecho bien, Por el porque lo valor de la más familia. importante es la honra de los hombres. Eso Esos es un son valor los español valores muy de la ese época, tipo, exactamente. a lo que me refiero Y el yo. rey lo premia dándole como esposa a una de sus sobrinas, una cosa así. Qué Dices, barbaridad. realmente es Dale una una cosa... esposa. Y dice, nomás no me la Increíble. mates, nomás que se enferme. Oye, no, pero es que sí se murieron, sus 2 mujeres se murieron en vida, una de ellas Sí. después de un parto, y de sus 15 hijos, no sé si 10 murieron estando él vivo y además a edades muy tempranas, que también la época... Eso es de la Se época. prestaba mucho. Benito Pero- Juárez está enterrado con 5 de sus hijos ahí en el Panteón de San Fernando. 5. Pero había mucha mortandad, pero además, por eso también el talento los o tienen la terror. estirpe Y son de 3 Lope de Vega siglos después. no ha Sí. llegado hasta nosotros tanto, precisamente porque... Ahora, en algún momento sí, se no, cortó. Yendo a lo que decía Eduardo también de este sentido, tanto el teatro inglés como de la época, ¿no? El de Shakespeare, de Marlowe, de Ben Jonson, como el teatro, del siglo de oro, comparten mucho más que el teatro francés esta característica de que se dirigían a un público muy, muy amplio. O sea, que había obras también en el teatro inglés que eran prácticamente obras para que los taberneros y los campesinos absolutamente analfabetos fueran al teatro y vieran estas obras que les encantaba, obras de Shakespeare y de Marlowe y todo, estaban dirigidas a esta gente. Y también les encantaba a la aristocracia, a la clase dirigente, Sí, a la sí. gente más culta. Es que era el entretenimiento más Exacto. importante de la época, el teatro. Y que era una manera de Claro. educar, y ellos Era mismos Era la creían. televisión de aquel entonces. Y ellos querían que fuera además un medio de educar y de difundir ideas. Tanto Lope, Cervantes, Shakespeare, Claro. Marlowe querían, digamos, difundir y creían que el teatro tenía un sentido realmente transformador de la conciencia, ¿no? Con la Hoy- ventaja de Shakespeare y de Marlowe, que realmente vivieron una época muy singular, prácticamente sin censura, cosa que no se puede decir Claro. del teatro No, español, no. que siempre estuvo muy supervisado por las autoridades, ¿no? Sí, porque el teatro francés de Racine es mucho más elitista, ¿no? Sí. Es mucho más elitista. Tan respecto a- elitista que lo ponen en francés. caray. O sea, di quién Sí, entiende. no, Nada más pero Nicolás, Racine nada más tiene una Nicolás. aspiración de elevación Nicolás. estética increíble. Nicolás Y ya Lope está era para entretenimiento. traducirnoslo. Lope era puro entretenimiento. La gente la pasaba Sí. bomba, ¿no? Que Y es además que la veían dicha lo que sea. veían en su casa y lo que veían, o sea, Sí, los sí. temas que ahora nos escandalizan mucho, que nos parecen muy humorísticos, en realidad era lo que pasaba en ese entonces y era lo cotidiano, pues. Que por no así es Las Escriba. telenovelas, eran las Vamos a telenovelas que de no entonces. escriba, decís, De hecho, o se que habla no mucho. viva. Lo mejor, como siempre, la recomendación es leer su obra para que ustedes tengan su propio criterio y su propia Así es. opinión sobre Lope de Vega. Recuerden esta noche una definición para encontrar la dichosa palabra: bebida medicinal y, por extensión, bebida desagradable. Brebaje, poción, potingue, es una palabra esdrújula, de esas que me gustan a mí. Oye, eso de que sea desagradable por ser medicinal, ahora ya le ponen muchos sabores. Y... Sí, bueno, ahora hay jarabes, pero el aceite de ricino sabía rayos, ¿no? Aceite de ricino, no recetarnos. ¿De dónde era esa frase? No me acuerdo. A ver, Bueno, ¿qué Germán. se van a poder llevar? Recordemos que hay algunos libros, no para todos los que contesten. pero Se van sí a poder muchos. llevar varios discos que tenemos aquí para ustedes de mi querido amigo Enrique Quesadas, un fabuloso cantautor. Él compone sus canciones, él las graba y las toca con un grupo. Canciones muy simpáticas y además de muy simpáticas, poéticas, canciones que diríamos también de protesta, de reflexión y algunas simplemente de canto a la vida. Un hombre que hace mejor este mundo, Enrique Quesadas. Estas islas para ustedes.
Y también tenemos ejemplares de este autor tan famoso en nuestra época, de Haruki Murakami. Después del terremoto, recordemos que la ciudad de Kobe en Japón sufrió un terremoto en el 95, si no me equivoco. Son relatos en torno a lo que podría haber sucedido con personajes de ficción en Kobe. Este que presenta Pablo es cortesía del Péndulo. Cortesía del Péndulo. Yo voy a presentarles de Lectorum, una novela de este magnífico escritor Eusebio Rubalcaba. La novela se llama Gusanos. Perdón, el disco es de Conaculta y del IMBA. Muy bien. Diego Martínez nos escribió para preguntarnos acerca del origen. Este te ha debido ver a ti. El origen de la palabra emporio. Y yo viendo tu camisa y lo elegante que vienes hoy como de Emporio Armani. Como Emporio Armani. Ahora que no creo que se refiere a ese emporio, aunque sí tiene que ver, ¿no? Bueno, sí, emporio siempre ha sido... Bueno, hoy en México, en el español de México lo entendemos como sinónimo de una empresa boyante, una empresa a la que le va muy bien, pero en realidad emporio siempre ha sido más bien un centro de comercio o un gran mercado. Y así lo fue en la antigüedad también. Tiene un origen latino y griego la palabra, emporium en latín, en griego emporión. Y emporión viene de dos raíces griegas, em, que significaba en, y poros, que significa justamente lo mismo que aquí, poros, como un pasaje, como viaje, como esta unión con el exterior. El comercio siempre ha sido un poco eso, y eso es lo que nos recuerda la palabra emporio, esta apertura al exterior. Viene de poros, el poro comunica el interior y el exterior de tu piel, pues lo mismo pasa con el emporio. Como dice Pablo, el término en la antigüedad distinguían los griegos entre colonia y emporio, porque la colonia era que los señores estos se iban y vivían ahí robándole un poco los terrenos a los vecinos y trataban de ampliar, y de lo que se trataba era de establecerse y aprovechar la tierra y convertirse en campesinos. En cambio, un emporio era realmente un lugar donde había un puesto de almacenamiento de productos y donde intercambiaban con los indígenas del interior, que podían ser más salvajes que los mismos griegos o más civilizados, como en el caso de los egipcios, ¿no? El emporio de Naucratis, que fue fundado en Egipto desde el siglo VIII a.C., muchísimo antes que Alejandría, y que pedían permiso para tener ahí un puesto de comercio, y era, como decía Pablo, que se llamaban emporios. De hecho, en el Mediterráneo, todos estos mercados que había, almacenes y emporios, pues los emporios era el lugar donde dejaban a los comerciantes del exterior, los que eran extranjeros, situarse dentro del mercado, porque había un lugar, digamos, que era donde estaban las especias, los productos más exóticos, porque eran los desconocidos. Ahí nació en realidad el mestizaje gastronómico, y por eso se conocieron los productos de una y otra cultura, porque pues... Sí. Bueno, es el comercio siempre ha dado esa riqueza de intercambio cultural. Pues el Claro emporio que- era ese lugar donde se situaban Sí. los extranjeros. dentro Emporio de la- tiene ahora la acepción de una empresa exitosa. ¿sí? Exacto. Sí, o algo que podría unir ambos términos podría ser la central de abastos. ¿sí? Que es un emporio en el sentido que es un gran centro es de un comercio. gran centro de comercio, es verdaderamente, y se mueve una cantidad de dinero impresionante, Porque, bueno, y es creo al que mismo tiempo un 50.000 tianguis. personas cada día en la central de abastos. ¿Ah, sí? 50.000 personas. Y bueno, y que Ampurias, Ampurias, en exacto, España gran se llama emporio. Ampurias porque es la herencia del nombre Emporio. Emporium, ¿no? Latín. En Cataluña, ¿no? Ajá. Creo que ahora no se dice Ampurias, ¿no? En los catalanes le dicen de ¿Le otra dirán manera. Ampurias? No sé, No que sé. no me mate ningún catalán. Le han de por decir Ampurias, ampuria, porque los Ampurias. catalanes quitan la última letra. Ampuria. Del Bueno, si hay un catalán en nuestro... favor. Que nos ratito, corrija y nos corrija. diga cómo Sí. se dice Ampurias ahora. Y nos regañe. Nos tenemos que ir a un corte, pero sigue habiendo muchas dichosas palabras para seguir aquí discutiendo. No se vayan.
Cómo me gusta cómo se ve la nueva imagen de la dichosa palabra. Nuevamente felicito a todo el equipo de producción. Ya hay algunos ganadores, tanto de los que participan telefónicamente como de los que participan a través de las redes sociales. ¿Quieres decir 2 o 3 nombres nomás para que ellos ya se pongan Enrique contentitos? Medina, Oscar Manrique, Pati Navar, Rebeca Legazpi, son algunas de las personas. La producción se pondrá en contacto con ustedes, no se preocupen por eso, pero sí les queríamos anunciar que ya son ganadores Fernando Rodríguez y Leje Rizón. Y por teléfono, Eduardo Moreno, Edmundo Ulloa, Jesús Ernesto Arellano y muchos otros más. Muchas felicidades a todos los ganadores que están respondiendo la dichosa palabra de esta noche: bebida medicinal, por extensión bebida desagradable, pues brebaje, poción potingue, palabra esdrújula. Queremos que nos digan menjurje, que es exacto, pero no es esdrújula. Exactamente. ¿No? Bueno, y también pues saludamos a todas las personas que ven el programa en la señal internacional y a todos los que lo están viendo también a través de el streaming en línea de canal22.org.mx. En línea, canal22.org.mx. Bueno, continuamos con más preguntas de las que nos han hecho ustedes favor de hacernos llegar. Por ejemplo, María del Carmen algo, o a menos que del Carmen sea apellido, nos pide que hablemos del origen de la palabra surrealismo y nos pregunta si se puede decir subrealismo. Sí, bueno, creo que ahí la clave está en una nota que pone a pie de página el traductor Tomás Segovia de la antología que hizo sobre la obra de Bretón, de André Breton. En siglo XXI. En siglo XXI. Es muy recomendable por la selección y por todo, ¿no? En la nota dice que él pone surrealismo porque ese es el término que ha adquirido la cuestión convencional, que en sentido estricto tendría que ser, que viene del francés surrealisme, que significaría algo así como superrealismo. Pero que si la pone como encima o como más allá del realismo, pero que si pone superrealismo, como por cierto lo pone la Academia, la Moliner pone suprarrealismo, por ejemplo, la gente se va a desconcertar. Es un criterio muy interesante, y sí es cierto. Es decir, surrealismo, la palabra surrealismo, que dice es una barbaridad, así la califica Segovia, ha adquirido carta de ciudadanía y poner otra cosa no funcionaría. Yo sí he oído mucho que alguien dice subrealismo, así como el subcomandante. Pero es que es totalmente lo contrario, que sub en todo caso significaría debajo de, porque no en francés encima es sur es poner algo encima. Es sobre, de hecho. Juan, el poeta español, el papá de la gran Victoria Cirlot, esta gran investigadora española, su papá, poeta español que perteneció al grupo de los surrealistas heterodoxos españoles escritores. ¿Quién? Juan Eduardo Cirlot. Cirlot decía que los poetas españoles y luego Luis Cernuda y incluso hasta Pablo Neruda en determinado momento aceptaron un poco este juego de Cirlot de que los escritores españoles se llamaran superrealistas. O sea, no se llamaran surrealistas, sino superrealistas, para no cometer ese barbarismo, digamos, siendo que la lengua, que era lo que dice Cirlot en su introducción al surrealismo, la lengua está mucho más cercana al espíritu de un pueblo. Entonces, que los pintores españoles surrealistas, pues dice, sí los podemos llamar surrealistas a los pintores españoles, húngaros o incluso mexicanos, ¿no? Diego Rivera hizo cuadros también surrealistas. Bueno, entonces decía que pues eso se podía utilizar porque era pintura, pero que los españoles tenían un carácter ligeramente distinto, entonces a veces usaban el problema sería, por ejemplo, el de confundir superrealismo con algo así como hiperrealismo. El hiperrealismo, por ejemplo, en términos de pintura es realmente un apego al modelo objetivo. Entonces, lo que es
que no es tan afín a todas las conexiones raras. La definición de surrealismo que da el primer manifiesto surrealista es automatismo psíquico que puede ser verbal, por escrito, pintado o en la vida, ¿sí? Que trata de descubrir la verdadera realidad. ¿Sí? La realidad profunda, que estaba, según ellos, muy contenida por las cuestiones de los compartimientos lógicos. Entonces, surrealismo, a mí no me desagrada. Bueno, indudablemente, nací con la palabra surrealismo y tengo mi antología del surrealismo y todo lo que sea. Entonces, surrealismo ya me indica exactamente ese juego, ¿sí? La famosa onda de que México es un país surrealista porque es muy raro a los ojos de otros, ¿no? Así como Finlandia es un país surrealista a los ojos de un mexicano, ¿sí? O Okinawa es una ciudad surrealista a los ojos de un mexicano. Eso es una gran verdad, lo que estás diciendo. Sí. Es decir, tiene que ver también con modelos de apreciación. ¿Sí? Ahora, si ponemos lo de sub nada más, el prefijo sub sí quiere decir debajo de. A la hora de buscar la cuestión, hay palabras que comienzan con sub, pero no quiere decir debajo de, por ejemplo, subir, ¿no? O súbito. Pero, por ejemplo, subasta quiere decir abajo del asta, que quiere decir, pero eso es real, véanlo en la Real Academia, porque viene de que los botines de guerra se distribuían abajo de una lanza que se ponía para anunciar que órale, vénganse a la rebatinga y a ver quién da más. Está padrísimo, ¿no? Este casco, esta cabeza, esta mano, de a mano de Obregón y etcétera, ¿no? El pie de Santana. Entonces ahí los iban vendiendo. Pero subasta sí tiene la cuestión del prefijo todavía en el nombre, aunque nosotros pensamos que no lo es. Y además, surrealismo, ya existe además el infrarrealismo, que un poco pues, la cosa está en moverle al realismo. Por un lado, por otro, el caso es salirse de la realidad. Sí, ahora, eso de que... Claro, de que está por arriba o por abajo o por en medio de la realidad, que es un poco que el sentido del surrealismo realmente es una forma del romanticismo, ¿no? Que quiere, digamos, agredir el desorden de la realidad. Por eso, digo, de la incomprensión de la realidad, que nuestro inconsciente siente que no puede captarlo. Que ya tiene que ver con la escuela surrealista y todo eso. Podía uno sentir que es surrealista Suecia, Finlandia o cualquier cosa más exótica, pues se te hace más surrealista. Bueno, antes de irnos a la dichosa palabra, simplemente añadir que el surrealismo pues, tiene enorme influencia en poetas muy importantes, muy notables, que nos gusta mucho leer. Octavio Paz, César Moro. Voy a recordar ese verso de Neruda, que en Residencia en la Tierra es particularmente un poeta surrealista, ese poema de Walking Around, que les recomiendo mucho leer y en el que habla de esas camisas que lloran, lentas lágrimas sucias. Y es un poema muy surrealista y realmente muy conmovedor, se lo recomiendo mucho. Bueno, vámonos a repetir la pregunta, la dichosa palabra de esta noche. Recuerden, bebida medicinal y por extensión bebida desagradable, menjurje, brebaje, potingue, poción, palabra esdrújula. ¿Qué les vamos a dar a las personas que respondan esto? A las primeras, bueno, a las que alcancen a responder y todavía hay libros. El doble, el otro, el mismo, cuentos clásicos, padrísimos cuentos, ¿eh? Es una selección, prólogo y comentarios de Bruno Estañol en ediciones de Cal y Arena. Qué padre. Padrísimo. Y para los más pequeños, para los primeros lectores, para poder desarrollar sus primeras palabras, ¿cómo te sientes? De Anthony Browne, del Fondo de Cultura Económica. Anthony Browne, que también fue premio Andersen en el año 2000, en realidad él en lo que se dedicaba a hacer dibujos de medicina, y a partir de ahí él empezó a hacer tarjetas de felicitación, y a partir de eso hace maravillas como esta. Y a partir de imágenes muy sencillas, pues les enseñan a los niños a definir y a describir sus sensaciones, porque eso es lo intangible, como dice Eduardo, las palabras y los sentimientos es lo más difícil a veces de poder aprender y definir. Yo les recomiendo mucho Willy el Tímido, de este mismo autor, que es realmente un pequeñísimo cuento muy conmovedor. Y tenemos también de Augusto Cruz García Mora, por cortesía de Océano. Él es un escritor de Tampico, Londres, después de medianoche, por Océano. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa para ir con nuestros valientes patrocinadores y regresamos ya al último bloque de la dichosa palabra dentro de unos minutos. Valientes y escasos. Sí, vamos a ver qué tal. ¿Quién sabe?
Twitter y muchas respuestas a nuestra dichosa definición que han dado realmente con la palabra. Lourdes Ríos que, pide que hablemos de inmolación. Que debe ser algo así como no tomar mole o algo así, Bueno, ¿no? no pide que nos inmolemos. Eso te iba a decir, no hacer esto en siempre que casa, no sea por favor. eso. Aunque a veces hemos estado a punto de inmolarnos aquí en el programa. Qué bonito conjugar. A ver. Bueno, la palabra inmolación es una palabra que tiene pues, un origen en los antiguos ritos romanos. Normalmente ahora se toma como una especie de quemarte vivo. Normalmente el sacrificio por fuego es el autosacrificio por fuego. Esa es un poco los la atentados, interpretación. Como ¿no? los En los de periódicos de hoy es o- así, sí. así se entiende, pero ¿Verdad? no significa eso la palabra. No, o sea, o como dice Laura, por ejemplo, ponen en los periódicos que los que se ponen Terroristas, bombas, ¿no? islamistas, que se se inmolan, ¿no? Que se inmolan. Se amuelan, pero no sí, No, y no se amuela, que Y es no todavía peor. Que se Estamos amuelen, cerca, que se amuelen, Lo que pero pasa que es no que se el amuelen a pronominal nosotros. sí tiene un poco ese uso ahora, ¿no? O sea, tú estás hablando del transitivo, que es inmolar Ajá. algo a Ah, bueno. alguien, y inmolarse. Hablando de sí esa tiene diferencia, ese sacrificio del- de que uno se inmola. Bueno, Da la ahorita vida podríamos a cambio de discutirlo algo. porque el sentido, bueno, la palabra inmolatio, que es latina, se refería a que en los rituales de sacrificio romanos tenían dos partes. Una primera parte que se llamaba el inmolatio, o sea, del sacrificio cuando se mataba. No, el sacrificio puede ser de cualquier cosa, que quiere decir sacrificar, quiere decir hacer algo sagrado, o sea, convertir algo que no es sagrado en sagrado, dándoselo, ofreciéndoselo a una divinidad, entonces destruyendo su capacidad en el mundo de lo material, ¿no? Entonces puedes poner sacrificar una manzana, quiere decir que no te la vas a comer, Bueno, sacrificar pero un siempre animal, es más ¿no? bien algo valioso, ¿no? Exacto. No, No, algo es que volverlo, no. es volverlo. Puede ser una manzana en un altar o puede ser tu vida, ¿no? En el caso de los animales y de las cuestiones de sangre, que puede ser uno mismo, el ritual romano decía que lo primero era el inmolatio y lo segundo era la mactación, ¿no? La mactación, al final, era cuando ya le clavabas el cuchillo a la víctima, que podía ser humana o animal, y matarla y verter la sangre. Pero la inmolatio era prepararlo primero y era, la palabra viene de la mola salsa, porque mola tiene que ver con grano, tiene que ver con moler, justamente la palabra moler Con viene la de ahí, harina. De ahí mola. con la harina, la palabra, la raíz de la harina en latín viene de mola. La mola salsa era simplemente un pan que se hacía de una manera muy especial, en que en 3 meses diferentes del año se preparaban ciertas semillas que habían sido recogidas el año anterior y que se mezclaban con sal, y toda la preparación de la sal también tenía que ser en un recipiente especial, con una tapa especial, el agua que se mezclaba tenía que ser especial, y ese pan que se hacía mezclando esa sal con esas semillas, se cocinaba y el pan se le rompía, se le desmoronaba al animal antes de sacrificarlo, o al ser humano antes de sacrificarlo. Y entonces se le echaba esta cosa, y eso era la inmolación, o sea, echarle mola salsa, echarle este pedazo de pan, y luego ya se le clavaba el cuchillo. Como marinarlo, como hacer una Como pechuga. marinarlo. Como enharinarlo. Por- enharinarlo, porque el pan tiene este sentido del fruto de la tierra, que es sagrada, del producto natural sagrado que viene de esa magia que es la creación, ¿no? Entonces, inmolarse, pues ahora se usa específicamente, decía yo, para las cuestiones de algunos escritores, incluso dicen que deberíamos usar la palabra inmolar nada más para el suicidio en beneficio de otros. Exacto, eso es como En si beneficio fuera- de otros, ¿no? Exactamente. Ahora, por O sea, ejemplo, que los que protestan en pero montones de los partes que del mundo. se suicidan. De esa Sí, manera. como, protesta. como Jan Palach en la guerra, Praga, ¿no? en Praga, el que se suicidó por fuego en la plaza de Todos los San días Wenceslao, como Thich Quang Duc, el monje budista que se quemó en Saigón en ese mismo año, ¿no? La palabra nos llega en latín, Sí. se inmolare, que Sí, se sí, podría traducir como sacrificar, pero en realidad la raíz indoeuropea es mel, que significa moler, machacar. Hay muchas palabras de esa familia que nos han llegado, que está molino. Claro. Molino está de ahí, Bueno, hay muelas, ¿sí? la Muela, molienda, la muela. muela, La está muela. también ahí de machacar los alimentos, la molienda, el remolino. Todas estas palabras Amolar. tienen que ver con
amolarse, no lo sé. Sí, bueno, debe pues ser, sí, pues, te pues machacan. quedar machacado. Y el mole también tiene esa Sí, raíz, ¿no? ahora tú dices de transitivo, si se inmolaba el animal cuando se le echaba, pues por eso se puede decir que uno se inmoló, pero no es porque se echó uno harina, ¿no? Ahora, eso del pan está muy bueno porque quiere decir que una milanesa es un bistec inmolado. Sí. Porque es la diferencia. Claro, que es el no, pan, no. el Empanizada, pan, sí. empanizado, sí. Empanizado, puedes decir unos quién se chiles sacrifica Solo inmolados. que el que ahí? se come la milanesa no lo hace en beneficio de otros, sino en beneficio de sí Y el mismo. sacrificio sería no tomársela. Eso sí. Qué También. bonita palabra. Bueno, Todavía tenemos para otra palabra. ¿Cuáles tenemos? Que hablemos de Lope de Vega, ya hablamos, ¿verdad? ¿Hablamos de Lope de Vega? Un ratito. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, el O hablamos- significado rápido de la palabra hipostasiar. Hipostasiar debe tener... la hipóstasis es esta noción, al menos desde el punto de vista religioso, de que pertenece a una misma persona. Entonces, digamos, por ejemplo, Jesucristo no es mitad Dios y mitad hombre, sino que por hipóstasis es plenamente hombre y plenamente divino, ¿no? Fíjate Esa es qué un poco curioso. la Sí, hipóstasis, sí, pero un poco no sé como si se fuera usa en términos cotidianos. Aludiendo a una unidad A una del unidad, ser, ¿no? sí. Una El vez ser, que a una sustancia. niña no entendía lo de la Santísima Trinidad, le explicaron las Ajá. hipóstasis que implica, y dice, ya entendí, dice, es un combo. Es un combo. Sí. Las que bueno, la Es palabra, como- Que la por palabra 3 tiene su pesos origen más te- en hipo que es como fondo, como esencia, como sustancia. Y la O palabra ba- antes, o bajo, ¿no? lo Bajo. más bajo, ¿no? Que es histasis. Lo pues, es fundamental, estar. ¿no? Ujú. Exacto. Entonces, como tú decías, realmente la palabra tiene un origen en la filosofía griega mucho fíjate. antes del cristianismo y que se refería a la substancia absoluta, lo más esencial, lo más verdadero del Ahora, ser. su uso ¿no? ahora Hay un no es uso, ese. yo siempre la he usado en un uso que no es ese, y la uso frecuentemente en clase y eso, que es cuando trasladas algo que no debe ser. Por ejemplo, cuando tú hablas del capitalismo en Grecia, ¿sí? Estás haciendo una hipóstasis, es decir, una cuestión de algo relativo lo estás generalizando, ¿sí? Lo estás sacando como de su contexto. Ese es el uso, que es un uso que también se da en lógica y que es con el que yo la conocía, que me dicen de... Ahora de eso la- viene- Pero de las no como- me quedó muy claro el uso. Una hipóstasis, cuando usas un término fuera de su contexto histórico y lo extraes. Por eso pongo Ok. el ejemplo del capitalismo. Yo lo leí en un artículo de Wenceslao Roses, que habla del vicio del modernismo en la historia antigua. Por ejemplo, llamarle príncipe a Nezahualcóyotl. Exactamente, ¿sí? ok. Es decir, pues era algo parecido, pero no era eso. Yo creo que Sí. eso El viene... principio es un concepto que Ok, viene ese como sería en otra época y hipostasiar. otro- Hipostasiar. Eso Como sería geografía. hacer una cosa misma de algo que no es, que no es lo mismo. Ahora, Ujú. Ándale. yo creo que parte de ese, Sí, sí, de sí. ese sentido de deslizamiento viene probablemente que en la filosofía de Plotino, en el siglo III, Plotino, el gran filósofo, el último gran filósofo neoplatónico, ¿no? Exactamente, él habla de las 3 hipóstasis y dice que lo absoluto se proyecta, ¿no? Y se hace otras cosas. Y entonces viene la primera hipóstasis, es el absoluto. La segunda es la inteligencia, ¿no? Y la tercera hipóstasis, luego la cuarta, la quinta, pero son las 3 hipóstasis básicas. Que quiere decir que lo esencial, lo substancial del mundo se proyecta y se manifiesta como si fuera otra cosa, pero es realmente lo esencial. Sí, y bueno, probablemente que- viene de ahí y- este y sentido. Materializar es la fe podría en que ser. realmente la inteligencia puede identificarse con ese ser, con esa esencia, Exacto. ¿no? Y que la es tercera una noción hipóstasis- completamente platónica. O que la tercera hipótesis es el alma. O sea, que Claro. el alma en esencia es lo absoluto. Esa De es la hecho, idea. se utiliza como sinónimo de personificar, de encarnar. Claro. Sería otra, de Hipostasiar, sí, que es lo que materializarse. decía. Por ejemplo, esta cosa que usan los católicos de decir que esta Virgen es una advocación de la Virgen María. Esa es una hipóstasis, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿Sí? Las advocaciones de la Virgen No sé qué serían, tan blasfemo puede serían sonar eso, hipóstasis. pero en realidad Sí, no bueno, es pero lo así. dicen, Es ¿no? que sí, porque son la misma distintas persona. advocaciones, es decir, todas son... Todas son la Virgen María. Todas son la Virgen María, nada más que tiene sus, pues no sé, sus representantes. Sí, que se llama o sus- advocaciones. La palabra Sí, correcta diferentes en religión es advocaciones. personalidades. Aunque realmente los cristianos prefieren la palabra hipóstasis nada más
para la fusión en Jesús de Dios y de hombre, ¿no? Esa unidad. A veces también la llegan a usar para la Santísima Trinidad, también como la hipóstasis de las Oigan, tres ¿qué personas tal de la si Santísima comentamos Trinidad? algunos de los que nos han respondido a la pregunta del Twitter si los libros deberían costar más Mira, cuando eran buenos? muchos apelan a la subjetividad de lo que significa ser bueno o malo. Por ejemplo, dice, la mayoría de las personas no tienen la capacidad de distinguir, dice Gustavo Navarro. Es algo subjetivo, el bueno y el mal libro. Hay libros que no deberían ni siquiera existir, A ver, dice Fer. Yo no compro el relativismo de que cómo uno a saber si es bueno Tampoco o es sí. malo el libro. Yo no, porque a ver, cuando van y compran el libro, pues lo compran porque creen que es bueno. Sí, claro. ¿No? O sea, y entonces, pero si todos, ¿quién te va a decir si es bueno o es malo? Compra el de al lado. No, Pero quiero ¿y el este. precio Pues, hombre, te lo va a pues, decir? O sea, si es... No, tampoco Al estoy precio sugiriendo tampoco. eso, ni Por mucho eso. menos. Insisto, nosotros hicimos una pregunta. Pero hay, nada sí, más, hay para una provocar cosa que es esta que sea discusión. bueno según los criterios generales, porque luego también es quien pone esos criterios, pero te puede gustar una cosa que no es tan buena y te puede dar una Pues sí. experiencia, como bien Muy- dice Eduardo, habla de experiencias lectoras, no tanto de si es bueno o malo, si uno recuerda el título o los detalles o recita de Sí, memoria. o sea, un muchos párrafo, es prefieren la experiencia que te ha dado Juan ese libro. Salvador Gaviota que Romeo y Julieta. Bueno, pues está bien, ¿no? Ahí está la hay que subjetividad. hay que respetar las preferencias de cada uno. Pero digamos, si uno mismo cree que Juan Salvador Gaviota es mucho mejor que Romeo y Julieta, la pregunta es, ¿tú crees que que tu libro que tú prefieres debería ser más valioso? ¿Que ese valor que tú le das a ese libro debería Debería costar reflejarse en más. el precio? Lo cierto es que si lo hacemos ¿O no? más Porque, caro, a es ver, menos accesible para la mayoría de la gente. Bueno, sí, no se trata no estamos sugiriendo ninguna política económica. Simplemente estamos diciendo, por De ejemplo, precio único en del- el mercado, pues, ¿qué prefieres tener? ¿Un Picasso? Bueno, pues un Picasso vale no sé cuántos millones de dólares, un óleo de Picasso, fantástico. ¿Prefieres tener un Picasso o prefieres ir que te hagan una caricatura ahí en un puesto callejero? Bueno, pues yo preferiría tener un Picasso. Bueno, justamente es el hecho de que tantos prefieran se refleja en el precio del Picasso, ¿no? Entonces, si realmente creemos que un libro es más valioso, ¿por qué no lo reflejamos en el precio? Si me pongo de abogado del diablo. Sí, porque algunos libros son tan malos que te pagarían por Es que deberían según pagar un este impuesto por criterio, ¿no? existir, ¿no? Claro, pero Deberían pagar los un libros impuesto por buenos deberían existir. ser los baratos, dice Alejandra. Sí, También es Rodi. cierto. Eso es cierto. Y a Aquí veces dice- es verdad. A veces los clásicos que no están en las novedades, sino allá atrás, son más baratos que los que están ahí puestos Sí, en las aquí novedades. Juan Luis dice, un buen libro tiene siempre sus recompensas. Uno malo, yo creo que ni aunque te lo regalen, pues es lo que tú dices. O sea, Sí. ¿para qué quieres un libro muy Deberían malo? ser baratos para pues sí. fomentar la lectura, dice Claro. Dalila Gallego. O sea, sí, aquí se junta el valor, la apreciación de la calidad de un producto con qué tanto lo estamos haciendo accesible para el público y una economía, una política de economía que de eso ya son cosas A mí me gusta lo diferentes. que lo que recordó Germán desde el principio. O sea, que deberíamos distinguir entre el precio y el valor, ¿no? Total. Pues esas Bueno. son algunas de las respuestas. Bueno, hay al muchas día de muy hoy. interesantes, ¿no? La dichosa definición que dimos fue bebida medicinal y por extensión bebida desagradable. Brebaje, poción, potingue, palabra esdrújula. La respuesta es pócima. En el diccionario también viene apócima, pero ya el que diga apócima, pues es que ya Le siento muy mal la bebida. le sienta mal. Que también las brujas tenían sus pócimas, ¿no? Sí, o sus brebajes. Sus como- brebajes. Las pócimas. Sus De las brujas. menjurjes. Es la única verdad. Sí, claro, porque lo otro es nada más lo que hemos Claro, dado no, no de hay ninguna de respuesta opinión. precisa. Los invitamos a pensar en eso, nada más, ¿no? Bueno, pues ¿ya nos Tan, tan. despedimos? Bueno, Tal parece. nos vemos, Germán. Hasta la próxima. Eduardo, Laura García, Pablo Bullosa. Eduardo Casar, Eduardo. Laura, Germán. Véanos en la repetición a las 12:30 de la noche del martes.